Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que os estáis conectando, en los que os vais a conectar. Como siempre, antes de empezar cualquier webinar, vamos a dar 3 minutitos de cortesía para que se acabe de conectar todo el mundo y ya estamos de vuelta con todos vosotros. Bueno. Muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias por conectaros, a los que estáis conectándonos desde España, buenas tardes. Y por la mañana, si nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, comentar un poco, ¿no? El tema de nuestro webinar de hoy, que es acerca de claroscuros identificando a titulares reales. Desde Parallel, ¿no? Queríamos organizar este webinar sobre esta temática, un poco para aprender, ¿no? de profesionales que trabajan en su día a día en procesos, ¿no? Donde tienen que acabar identificando a titulares reales, ¿no? Por un lado, y luego por otro, pues un poco por resolver o arrojarnos un poquito, ¿no? de luz sobre este tema, ¿no? que muchas veces nos preocupa, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente tuve un pasado en el que tenía que también tratar de localizar esos titulares reales, porque, bueno, trabajaba en un sujeto obligado, ¿no? En el sector jurídico y bueno, siempre hay dudas. Es un tema que preocupa, de hecho, ¿no? Muchas veces nos lo trasladáis y sabemos, ¿no? que al final tenemos personas que se esconden detrás de estructuras
opacas, una cadena societaria muy compleja, etcétera, pues para controlar, ¿no? y mantenerse un poco oculto, llevar a cabo actividades a veces lícitas, a veces no ilícitas, ¿no? Y al final, porque hay una cosa que es, ¿no? que es real, que lo vivimos todos en nuestro día a día, que es cuando lanzamos un proceso de Know Your Customer o Know Your Business, ¿no? En este caso, cuando queremos conocer quién está detrás de una compañía, el proceso muchas veces se nos alarga y acabamos 2 semanas, meses incluso, ¿no? Para acabar identificando a todas estas personas, ¿no? Y al final esto, queramos o no, pues paraliza nuestro negocio, ¿no? Y nada, con esta breve introducción yo me voy a ir callando, voy a dar paso y voy a presentar a nuestras ponentes de hoy. En primer lugar, muchas gracias a los dos porque sois unas ponentes, ¿no? de un calibre increíble. Y nada, empiezo por Milagros. Milagros tiene experiencia, ¿no? en el sector bancario, en Banco Sabadell, previamente a su posición actual, y ya desde hace unos años está en el sector jurídico, ¿no? Como responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Hola Milagros, ¿qué tal estás? Hola Derek, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que estáis en vivo conectados y bueno, a ver qué podemos aportar aquí de nuestra experiencia. Genial. Y luego, en segundo lugar, también tenemos a Vana. Vana es Fraud Manager. También tiene experiencia dilatada, ¿no? en lo que es banca, el mundo de la banca, y actualmente está dirigiendo un equipo, ¿no? de unos 40 analistas, ¿no? de equipo de lo que es fraude, también sector bancario. Y, bueno, gran parte de tu experiencia es sobre todo en fraude, ¿no? Hola, Vana, ¿qué tal estás? Hola Derek, pues muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con todos vosotros. Genial, muchas gracias. Y de nuevo, bueno, agradeceros a las dos y ya si os parece bien, vamos a entrar en materia, que es un poco lo que le interesa también a nuestra audiencia, ¿no? Un poco, bueno, para que sepáis todos los que os habéis conectado, nosotros hemos preparado una serie de preguntas, ¿no? Con temas, ¿no? habituales que surgen, pero lo dicho, tenéis un chat aquí ¿no? en la plataforma donde podéis dejaros nuestras preguntas. Si no las contestamos al momento, no las sacamos al momento, no os preocupéis, vamos a intentar ir sacándolas, pero lo importante es que también, ¿no? tengamos a Milagros y a Vana que nos puedan aportar un poco su visión. Vale. Entonces ya, ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar por la primera. ¿Vale? Pues la primera es, ¿qué es lo que dice exactamente la ley en España? ¿no? Cuando hablamos de este concepto de titular real, que muchas veces genera tantos interrogantes, ¿quiénes son? Y esta se la vamos a lanzar a Milagros. Bueno, como sabéis, la normativa de prevención de blanqueo a nivel nacional está en la Ley 10/2010 y particularmente el artículo 4 de la Ley 10/2010 establece que son titulares reales aquellas personas que actúan en representación de otras para realizar una operación, y en las personas jurídicas son aquellas personas que poseen una participación superior al 25% de participaciones o de derechos de voto, o que por otros medios ejerzan este control de la persona jurídica. Entonces, también puede darse el caso de que no existan estas personas físicas, que ahí hago un paréntesis, siempre son personas físicas, porque esto me ha pasado en un KIC de ver que aparecía una persona jurídica como titular real, pues, y ahí levanto la mano y digo, no, que siempre un titular real tiene que ser una persona física, no pueden ser personas jurídicas. Entonces, son estas personas físicas que tienen más del 25% de participaciones o que ejercen el control por otro medio. Y en el caso de que no exista una persona física que tenga más del 25%, se considera que ejercen este control los miembros del órgano de administración o, bueno, el administrador único si fuera el caso. Y podría darse el caso, y me podéis decir, pues, ¿y si el administrador es una persona jurídica? Pues ahí de vuelta, tiene que ser una persona física, sí o sí. Entonces, será el representante legal de esa persona jurídica que se haya designado por la persona jurídica, esa persona física que se haya designado como representante legal ante el órgano de administración. Y bueno, y aquí, si me permites, también hago un paréntesis porque este año hemos tenido una modificación bastante relevante que se sancionó el nuevo reglamento de la Unión Europea, que como sabéis, pues está generando muchas revoluciones porque trae varias modificaciones, ¿no? Y lo que busca es unificar estas transposiciones de la normativa, bueno, de la quinta directiva, de la cuarta directiva de blanqueo de capitales, pues busca unificar toda esta normativa aplicable al sector privado mediante un reglamento, ¿no?
si bien no va a estar, bueno, ya está en vigor, pero no será aplicable a los sujetos obligados hasta 2027, pues tener en cuenta que este reglamento traerá modificaciones en materia de titularidad real. Por ejemplo, una modificación es que la titularidad real en España consideramos que es a partir de superior a 25%, y en el reglamento se establece que será a partir del 25%, con lo cual una persona que tenga el 25% ya es titular real, aunque tenga solo el 25%. E incluso también se establece que se podrán establecer umbrales inferiores, como mínimo el 15%, para clientes que supongan un riesgo alto. Entonces se permitirá identificar estos casos. Y otra salvedad que también tiene el reglamento bastante particular es que se establece que se tendrá que identificar paralelamente y simultáneamente tanto la titularidad real por propiedad como la titularidad real por control. Y aquí también, si me permites, hago otra salvedad. Perdón que me extiendo, pero es que me van surgiendo. Que, por ejemplo, en las cuentas anuales que se presentan en España, las sociedades tienen que identificar también tanto la titularidad real por propiedad como la de derecho de votos. Entonces, aquí hay una similitud a lo que establece el reglamento, que si no es igual, pues tiene una similitud con lo que pasa en las cuentas anuales. Esto que comentas es súper interesante, ¿eh? Parece blanco-negro, ¿no? Y que la normativa aparentemente es muy clara, pero mira, el otro día justo estábamos discutiendo con alguien, no, pero es 25% a partir del 25 más del 25, porque ya empezamos a mezclar, ¿no? Porque ya tenemos un pie puesto en el nuevo reglamento y luego en la normativa. Y bueno, y la de casos que hay, ¿no? Si nos da tiempo, yo creo que también entraremos un poquito a ver estos temas. Muy bien. Pues pasamos con la segunda. Un poco por saber, ¿no? También, ¿cuáles son los métodos más comunes que habéis visto, ¿no? Que sean para ocultar la titularidad real? Un poco, pues eso, ¿no? Con la intención, ¿no? Que trata de prevenir la norma, ¿no? Que es al final de prevenir esas actividades ilícitas, ¿no? ¿no? Precisamente de blanquear, ¿no? Fondos, etc. Y esta, vamos a darle el turno a Vana. Pues gracias, Derek. A ver, para responder de forma así muy general, lo típico suele ser el uso de sociedades pantalla o de sociedades fachada o sociedades ficticias, estructuras societarias complejas, el uso de intermediarios y de testaferros y actuar en paraísos fiscales o en jurisdicciones con bajo nivel de control en materia de protección de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Pero como bien ha dicho Milagros y ha insistido en la parte de las personas físicas, me gustaría volver a lo que son las personas físicas y cómo se identifican, y también a un terreno que es muy familiar para mí, que es el del fraude, y a cómo se puede usurpar la identidad de una persona para utilizarla en todo tipo de fraude, en blanqueo de capitales, en malversación de fondos. Entonces, tal vez me podéis compartir la primera slide que tenemos para simplemente ver lo que es el contexto de la usurpación de identidad y lo que es una estafa. Esto es un caso real de hace 2 años de una mujer que pensaba hacer donaciones a un astronauta, un supuesto astronauta, que estaba atascado en la Luna y necesitaba fondos para regresar a la Tierra. Y de esos casos hay muchos en Tinder, lo habréis visto en documentales de Netflix probablemente, y al final son unos 30.000 euros, que creo que son unos millones de yenes, que se gasta esta mujer porque justamente el astronauta no está identificado. Y podemos pasar a la segunda slide, donde también tenemos un fraude y, sintiéndolo mucho, este no es Brad Pitt, aunque lo parezca, y ha habido como unos 5 falsos Brad Pitt en España, donde ha habido pues usurpación de identidad de un personaje célebre que se hace a través de cuentas sociales, o aquí de una persona que se le parece mucho, también utilizando la inteligencia artificial, y en es que consiste en extraer dinero de forma fraudulenta. Entonces, simplemente recordaros que existen técnicas que utilizan los fraudsters, como el phishing, el smishing, el vishing,
El phishing consiste en enviar un email que parece legítimo, donde hay un enlace, pinchamos y ahí compartimos datos personales como números de tarjeta, contraseñas. El smishing es la variante del phishing, pero es a través de mensaje. El vishing se realiza mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz y a veces se clonan números de teléfono donde parece que es tu entidad bancaria que te está llamando y que te pide que le des el PIN de tu tarjeta, cosa que nunca debería suceder, y donde se extraen los datos de una persona. Están los malware, que esos los ciberdelincuentes lo utilizan son software maliciosos también que infectan dispositivos, el robo de documentos físicos o la falsificación de documentos que luego pueden servir para estafas. El skimming es cuando se instalan dispositivos en cajeros para clonar tarjetas con los pins. Está la dark web, que yo nunca he ido, pero en la dark web están todos los datos de personas que se venden justamente para utilizarlo luego para actividades fraudulentas. Está toda la parte de hacking, de brechas de seguridad, las granjas de datos, donde hay personas que intentan usurpar la identidad de otras y funcionan como empresas y luego utilizan bots para generar pues, usurpaciones de identidades y movimientos de dinero. Están las falsas ONGs, donde se piden donativos y algunas personas lo dan de forma legítima y luego esto oculta pues, blanqueo de capitales o financiación de terrorismo. Entonces, todos esos métodos ocultan lo que es a la persona física y por eso yo pensaba que estaba conectado con la parte de titularidad real y que era importante hacer este inciso. Luego nos vamos a ir a la siguiente slide, que son los ejemplos que hemos identificado con Milagros, que estamos hablando del caso Coldo, del que habréis oído probablemente todos hablar, que es una red compleja de blanqueo de capitales a través de empresa pantalla, donde se logran mover 73 millones de euros utilizando diferentes jurisdicciones internacionales y así dificultando la edificación de los titulares reales. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se crean empresas pantallas en Portugal, luego se mueve el dinero en Colombia y en China para ocultar la identidad de beneficios de los beneficiarios reales y estas sociedades permanecen activas solo unas horas. Tenemos el fraude carrusel, que eso se hace pues, con la creación de una empresa trucha, que es una empresa, digamos, ficticia, donde la finalidad es comprar mercancías en un país de la Unión Europea sin pagar IVA, venderla a otra empresa aplicando el IVA, pero nunca ingresándolo a Hacienda, y luego la empresa desaparece rápidamente, dejando un vacío fiscal. Tenemos el caso también de blanqueo de más de 50 millones a través de una agencia inmobiliaria, donde aquí el recurso que se utiliza es el esquema de crowdfunding y de estructuras empresariales complejas, donde el dinero de los inversores sirve para financiar proyectos inmobiliarios ficticios y también se oculta la verdadera identidad de los responsables. Y el último caso son también estructuras financieras muy complejas como empresas offshore, fundaciones en paraísos fiscales para ocultar sobornos. Entonces, para resumir, en el primer caso, en el caso Coldo, tenemos 73 millones de euros movidos entre varios países usando empresas pantalla y testaferros. En el fraude carrusel son 29 millones mediante la empresa trucha. En el caso Binox son 50 millones con crowdfunding y estructuras complejas. Y en el último caso son más de 788 millones de euros en varios años utilizando empresas offshore y ocultando sobornos. También en algún momento habíamos comentado con Milagros las cuentas Mula, que creo que tú, Milagros, has visto algún caso o lo tenías identificado, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad tanto el CEPLAC como el Banco de España este año alertaron sobre la proliferación de cuentas mulas en los últimos años, ¿ya? Donde se utiliza siempre a personas, por lo general, más jóvenes, que o bien abren estas cuentas y canalizan fondos de
de delincuentes a través de sus cuentas, con lo cual estarían involucrados en operaciones de blanqueo de capitales, con lo cual es muy, muy grave. O bien también cuentas mula cuando se utilizan estos sistemas que decía Vana, smishing, phishing, ¿no? Para abrir cuentas a nombre de personas que no saben, por ejemplo, que tengan una cuenta a mi nombre y yo no lo sepa, con lo cual también podría involucrarme indirectamente en una operación de blanqueo de capitales sin saberlo. Entonces, tanto CEPLAC como Banco España hicieron estas alertas, incluso CEPLAC tiene establecido un sistema para comunicar todas las operaciones de cuentas mulas para las entidades bancarias que cuando detectan suelen ser muchas. Entonces, en vez de hacerlas una por una como una comunicación de indicio, como sabéis que son las comunicaciones del CEPLAC por operaciones sospechosas, pues lo que es cuentas mulas se debe hacer mediante un sistema que estableció CEPLAC para informar sobre estas cuentas mulas que hayan detectado. Un poco, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo creo que es súper interesante lo que comentabas, ¿no? Al final, un poco yo llego a la conclusión de que, ¿no? Al final, los métodos para ocultar un poco, ¿no? Aquí la titularidad real, estamos hablando tanto, ¿no? Sociedades pantalla, ¿no? Por un lado, o sea, estructuras societarias complejas que aparecen y desaparecen como casos de fraude carrusel, el mundo del IVA, etcétera. Tenemos, ¿no? Testaferros, cuentas mulas, tal, o toda la parte de phishing, smishing, tal, que incluso son capaces de usurparnos la identidad, ¿no? En algunos casos para ¿no? acometer este tipo de ilícitos, ¿no? O sea, hay toda una variedad luego en todas sus variantes y una cosa que comentabas, Vana, yo creo que es muy interesante y que veremos próximamente y seguro que da para un webinar entero, es el tema de la inteligencia artificial. O sea, con todo el tema de generar, o sea, a lo mejor no somos capaces de generar tanto imágenes de personas, vídeos, voz, documentos, ¿no? Incluso extractos que tengan coherencia. Esto es algo que veremos, ¿no? Y tendremos que ver qué soluciones se darán, ¿no? en estos casos. Pero bueno, sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Aquí ya os digo, creo que nos daría para todo un webinar. Sí. Pasamos al siguiente, ¿no? Un poco, claro, con todas estas metodologías para ocultar, ¿no? La identificación, un poco, o sea, ¿qué es lo que puede provocar esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener, ¿no? El no identificar correctamente aquí el titular real en una compañía para nosotros como, ¿no? Sujetos obligados y que realizamos una actividad económica? Aquí, Milagros. Pues, como desde el lado de los sujetos obligados, como sabéis, la normativa de prevención de blanqueo tiene unas sanciones bastante rigurosas. Entonces, por ejemplo, no identificar la titularidad real de nuestro cliente podría suponer una infracción de tipo grave y bueno, las infracciones de tipo grave tienen sanciones que tienen una multa como importe mínimo de 60.000 euros. Y importe máximo es el máximo de 3 tipos de desarrollos que hacen en el artículo 57, que es el 10% de la facturación anual, el triple del beneficio que se obtuvo o el doble de lo que se generó por la operación o 5 millones. O sea, te dice algo así la normativa, con lo cual las sanciones son muy importantes para algo que realmente es identificar el titular real, ¿no? Y luego también está, si nos ponemos del lado de la empresa que debe cumplir con su obligación de informar sus titulares reales, no nos podemos olvidar que ya salió la regulación del Registro Central de Titulares Reales, que establece la obligación de todas las personas jurídicas españolas de informar su titularidad real. Con lo cual también hay un cumplimiento, ¿no? Si bien hasta ahora lo que establece el Real Decreto que regula el Registro Central es que la sanción sería el cierre registral, con lo cual solo es aplicable a las sociedades mercantiles, también se establece en el Real Decreto que, bueno, se agregó una disposición adicional a la normativa de prevención del blanqueo que establece que el Ministerio de Justicia puede establecer otro tipo de sanciones, con lo cual habrá que ver si el Ministerio de Justicia establece este tipo de sanciones y qué implican, ¿no? Y ahí también debo decir que la nueva normativa de prevención del blanqueo de la Unión Europea, también, además del reglamento que mencioné antes, como sabéis, está la sexta directiva de prevención del blanqueo, que es
más aplicable a la organización entre los estados en las unidades de inteligencia financiera de los estados, y también otorga facultades a los registros centrales de los estados miembros para sancionar a quienes estén obligados a informar y no lo hagan. Con lo cual ahí, importante, si tenéis una empresa, informar vuestra titularidad real. Y también las sociedades mercantiles, en el caso de que cambiéis la titularidad real, tenéis 10 días para informar al registro mercantil en la modificación de la titularidad real. Así que, bueno, como veis, son plazos muy cortos. y bueno, esas son las dos consecuencias que tendría, ¿no? Incumplir tanto desde el lado del sujeto obligado como desde el lado de las empresas que están obligadas a informarlo. Yo recuerdo, de hecho, cuando salió este cambio donde las compañías tenían que informar, al principio la gente siempre preguntaba, oye, pero yo no quiero informar. Es obligatorio y sí, tienes que informar, ¿no? Pero bueno, la gente, hay muchas compañías que todavía en la medida de lo posible lo evitan, ¿no? Incluso a pesar ¿no? En la parte de cumplimiento, ¿no? Para los sujetos obligados, casos en los que nos han dicho, bueno, nosotros no nos ha aplicado. De momento, ya con lo que nos pase el notario, quien sea, ya es suficiente, ¿no? A veces no somos conscientes, ¿no? de estas consecuencias, ¿no? de incumplir. Incluso si mal no me equivoco, ahí puede haber consecuencias de inhabilitación, ¿no? O sea, ya no solo económica para la compañía, incluso ¿no? a los directivos, a los gestores, pues que puedan ser inhabilitados, ¿no? Por ello. Claro, porque sí, dentro de las sanciones de los sujetos obligados, tenéis razón. O sea, también tener en cuenta que los administradores también pueden estar sancionados. No solo la sociedad que incumple con las obligaciones de prevención del blanqueo, sino también los administradores, tal cual. Esto, toque de atención para alguien si está escuchando que se lo toman un poco a la ligera, que tiene impacto, ya no solo en el negocio, sino en la carrera de uno mismo, ¿no? Y ni hablar las amonestaciones públicas que se pueden hacer y el daño reputacional que eso puede generar, ¿no? Que ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Exacto. Sí. Y un poco, ¿no? Viendo un poco todo ese impacto, ¿no? Y que realmente, o sea, vosotros que lo habéis vivido, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo creo que tenéis, aquí tenemos en el webinar de hoy esta combinación tanto de banca como ¿no? del mundo jurídico, ¿no? Del sector legal, sabiendo, ¿no? que sí que hay casos, ¿no? Y que en vuestro día a día podéis ver casos. Un poco, claro, ¿cómo podéis afrontar esto, ¿no? ¿Qué prácticas, qué métodos podéis utilizar para poder verificar, ¿no? estos titulares reales? Como aquí ya dejo que habléis quien quiera de las dos para ver un poquito vuestra experiencia, para que compartáis. Pues es una buena pregunta. Una de las cosas importantes es tener unas políticas y procedimientos de Know Your Customer, Know Your Client muy sólidos, basados en evaluación de riesgo previo, recopilar información y actualizarla, verificar la autenticidad de los documentos, tener bases de datos también, que hay una colaboración de lo público y lo privado y tener registros. Y aquí también creo que se puede lanzar el debate porque lo hemos estado hablando, pero en el sector privado y alineado con, digamos, la protección de datos, hay bases de datos de emails que se taguean, hay proyectos de bibliotecas de voz, de fraudsters entonces, tal vez ahí se pueda hacer un puente entre lo público y lo privado o también ciertos registros. Milagros, yo no sé, ¿tú qué opinas? Sí, coincido plenamente. Y también creo que es importante también lo que mencionaba antes, el registro central de titularidad real también nos aportará esa facilidad, entendemos, de poder identificar, aunque también deberemos contrarrestar que lo que se dice en el registro y lo que tenemos de cliente es lo mismo. Pero bueno, al menos ahí tendremos información. Y también otro caso que tiene la normativa es los sistemas comunes que se pueden establecer entre sujetos obligados de una misma categoría, que bueno, eso se creó con la ley de CREACRES en 2022 y hasta ahora, más que el notariado, no sé qué otros sectores lo hayan implementado, pero la realidad es que eso podría aportar bastantes soluciones. Y bueno, obviamente obtener la documentación de los clientes y comprobar que con bases de datos y fuentes públicas, a veces hay fuentes públicas donde se puede obtener información también.
sobre todo para contrarrestar. Y luego también hay infinidad de softwares de comprobación de identidad y también plataformas como Parallel que ofrecen estas soluciones para que se informe cuando tú pones la titularidad, pues te toca volver a actualizarla, ¿sabes? Porque eso también es importante, tenerla actualizada. No nos sirve de nada tenerla y luego que se haya modificado y no lo tengamos. Entonces, creo que eso es importante también. Sí, aquí yo creo es muy interesante lo que comentáis, ¿no? Al final, las fuentes son las que mencionáis, ¿no? Hay fuentes públicas, fuentes privadas, ¿no? Lo que podemos obtener de documentación del cliente. Yo aquí aprovecho también un poco, comparto una breve experiencia, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? En nuestro día a día también lo que vemos es, o sea, desde Europa se mueve mucho, pero a la que nos movemos a un ámbito un poco más internacional, esa complejidad crece, ¿no? Y hay momentos en el que no tienes acceso y te tienes que fiar, pues, de la documentación, porque aunque rasques y rasques y rasques, pues llega un punto que la declaración del cliente muchas veces es lo único que vas a tener, ¿no? Y ya internamente se acaba de valorar, ¿no? Si se hace o no se hace, porque a lo mejor tienes un cliente que ni siquiera ha pisado antes España, está aterrizando y no puedes tener, ¿no? un punto de origen, ¿no? de todo lo que es el rastro, ¿no? de todo ello. Súper Sí, interesante este tema. y aplicar medidas reforzadas en esos casos, ¿no? Porque puede darse muchos casos que cuando son clientes de jurisdicciones de riesgo o clientes de jurisdicciones que la normativa de prevención del blanqueo difiere mucho de la nuestra, pues en esos casos deberíamos aplicar medidas reforzadas porque no sabemos ni si en ese país el umbral de titularidad real es igual que el nuestro, ni si realmente quien dicen que es el titular real es el titular real, ¿no? Entonces, bueno, en los casos yo creo que son importantes, como decía Habana, tener políticas de KIC, ¿no? De procesos de admisión de clientes sólidos y basadas en la identificación de riesgo. Ya, un poco ligado con esto último que comentas, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no? Estáis verificando pues, la titularidad real de un cliente y empezáis a ver cosas raras, ¿no? Un poco, ¿cuáles serían estas red flags, ¿no? A las que tendríamos que estar alertas? Mano milagros. Pues, bueno, como te decía antes, ¿no? Por ejemplo, clientes de jurisdicciones de riesgo, o bien sociedades pantalla o sociedades con estructuras complejas que pues intentando identificar la titular real pues hay una cadena muy infinita y que no se termina de entender quién es el titular real, ¿no? O bueno, también cuando un cliente se niega o se resiste a aportar la identificación de la titularidad real, eso está dentro del catálogo de operaciones sospechosas, con lo cual si ahí detectamos que el cliente no se resiste solo porque pues no sabe exactamente qué le estamos pidiendo, sino que se resiste porque no quiere que sepamos quién está detrás, pues entonces hay una obligación de comunicarlo en CEPLAC. Bueno, también cuando se da, bueno, esto creo que casi todos los sujetos obligados ya lo hacen, de hacer el screening de listas con una plataforma que colabore, pero si lo hicieran de forma manual también, cuando se detecta una coincidencia, pues ahí también es una alerta, ¿no? Porque podemos estar ante un sancionado o, bueno, ante un PEP, pero bueno, esas son, creo, no sé, Vana, si se te ocurre ahora alguno más. Sí, efectivamente, o sea, casos de documentación incompleta o inconsistente, ausencia de documentación o, bueno, como decías tú, resistencia a dar información, cambios frecuentes, contradicciones o uso de intermediarios también, estructuras complejas o coincidencia en lista de sanciones también, y bueno, toda la parte de uso de trust o de bases asociativas como fundaciones, ONG y todo eso, pues hay que hacer mayores controles, sí. Es que en este punto no, yo recuerdo, o sea, ya por curiosidad, lanzo la pregunta por si os acordáis. Esta no está preparada. O sea, no sé si tenéis en mente alguna estructura que sea muy compleja, con muchas capas societarias. No sé si os suena algún número que digáis, wow, esta, ¿no?
tiene N niveles. ¿Cuántos niveles había, ¿no? en una de las estructuras más complejas? Que podáis recordar, ¿eh? Sí. Pues yo he visto algunas así de 7 niveles de repente, ¿no? Que decís, pues, y encima, que por lo general, cuando tu cliente es el séptimo nivel, el de más abajo, pues no tiene ni idea de lo que le estás pidiendo y menos de acceder. Entonces, ahí se hace muy complicado. La realidad es que se hace muy complicado, primero porque tal vez la persona con la que estás pidiendo la documentación para dar de alta a tu cliente tal vez no tiene conocimientos y luego si encima estamos hablando de sociedades que son internacionales y que tal vez en sus países de origen no tienen normativa de prevención de blanqueo como nosotros, todavía más porque por mucho que le intentes explicar, no tienen manera de rastrearlo, ¿no? O sea, como que y ahí es donde caemos siempre en la declaración responsable, en la que, bueno, tendríamos que ver hasta qué punto es fiable o no lo que se indica, ¿no? Por eso hay que contrarrestarlo y comprobarlo en fuentes públicas, intentar, bueno, hacer todo ese rastreo que a veces no es muy comercial, pero es lo que nos exige la normativa. Y aquí, cuando hablamos de estructuras complejas, ¿no? Hay algo que me viene siempre a la cabeza, es cuando esto de la carrera, ¿no? Cuando estudiamos el caso de Enron, ¿no? Cuando te hablaban de cómo consiguieron, ¿no? Crear toda esta estructura piramidal y que nadie sabía, ni los auditores sabían a quién estaban auditando, tal, ¿no? Y todo eso hizo también en parte, ¿no? Se empuje al cambio normativo, ¿no? O sea, realmente ha habido en la historia algunos casos que han hecho disparar esto, ¿no? Y otra con la que me he quedado es la resistencia, ¿no? Del cliente a facilitar la documentación. Este es un caso muy típico, ¿no? Yo no sé a día de hoy cómo está, pero yo recuerdo, ¿no? Cuando empecé a ejercer, ¿no? de abogado en su día, que realmente había clientes que decían, no, oye, ¿por qué me pedís toda esta documentación? ¿no? Sobre todo pasaba con jurisdicciones extranjeras, ¿no? Que a lo mejor ahí la normativa todavía está en sus inicios o ni siquiera se ha implementado, etcétera, ¿no? Ahí podríais compartir si creéis que ha habido un cambio a lo largo de los últimos años, si hoy en día hay más facilidad para pedir esa documentación. Yo creo que han habido algunos cambios porque es verdad que es algo que está un poco a la orden del día, ¿no? Nos piden un DNI siempre para todo, más o menos. Pero aún todavía falta mucha educación de compliance en materia de prevención de blanqueo seguro y todavía sigue ocurriendo bastante. Sobre todo, como tú dices, con sociedades extranjeras y bueno, o tal vez también con entidades más pequeñas que no tienen los recursos, pues explicarles que necesitamos identificar a los titulares reales todavía sigue siendo un desafío. Pero bueno, también yo muchas veces hago uso un poco desde mi lado jurídico, ¿no? De lo que establece la normativa de prevención de blanqueo, que hay el artículo 4 bis se establece que las sociedades tienen la obligación de aportar los titulares reales a los sujetos obligados, con lo cual ahí pues cuando me dicen, ay, ¿por qué tengo que darlo? Pues directamente, pues la normativa de prevención de blanqueo, y como por suerte eso es lo beneficioso que tenemos a veces los abogados, es que no se ponen a discutirnos tanto en lo legal, entonces pues con eso a veces logramos los objetivos, pero bueno, con sociedades extranjeras todavía sigue siendo una lucha. Así que bueno, no sé, Vana, en tu caso también a veces la obtención de documentación puede ser un poco engorrosa, ¿verdad? Sí, yo trabajo sobre todo en el sector digital, entonces a través de toda la documentación digitalizada es complejo, a veces se tienen que hacer verificaciones de voz, verificaciones por vídeo. Entonces, tenemos más medios digitales, pero también las personas que quieren cometer fraude tienen más medios. Y volvemos también a toda la parte de inteligencia artificial, machine learning y todas estas técnicas que hacen que sea complejo. Pero sí puede haber resistencia y puede haber preguntas que son claves en detectar que aquí hay algo que no va bien, como cuál es tu fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de tu madre, o ese tipo de cosas que a veces se preguntan al teléfono para identificar a la persona y si se para a pensar, em, pues mal vamos. Pero sí, o sea, lo otro es que
todo va muy rápido. O sea, estas empresas que se crean y que se cierran y que es muy difícil seguirles un poco por dónde se mueven con la Unión Europea a nivel internacional. Entonces, sí, vamos un poco atrás a veces. O sea, más que en prevención vamos en reacción. Sí, yo creo que la práctica, ¿no? O sea, los que quieren, ¿no?, cometer este tipo de actividades siempre van un paso por delante. Nosotros estamos ahí. El lado jurídico, ¿no? Siempre, bueno, pues ahora hay que poner un parche aquí, ahora otro parche, ¿no? Se crea este tipo de asimetrías, ¿no? Aquí apuntabais un tema muy interesante, ¿no? Pues el detectar, ¿no?, esos cambios o la consistencia y tal, ¿no? Y esto trae a colación también otra pregunta que teníamos, es, ¿no?, y va muy ligado. Uno es, claro, yo no solo pido esa información una vez, ¿no?, sino que luego tengo que seguir pidiéndola, tengo que actualizar esa información, ¿no? Y ahí, imagino, aquí, Ivana, en tu caso, claro, cuando tiene que actualizar, es un poco lo que decías, oye, es inconsistente este dato, ¿no? Imagino ahí le puedes pillar a lo mejor, ¿no?, al supuesto, no sé si llamarlo delincuente, o todavía no llega a esa fase, pero ¿no?, a estas personas. Un poco aquí, ¿cómo aseguráis, ¿no?, poder actualizarlo, la consistencia de esa información, etcétera? Pues a ver, cuando hay inconsistencia se para la operación. Y entonces se piden actualizar pues lo que decíamos con Milagros, toda la documentación, y hay varios procedimientos para eso. Tú, Milagros, estás muy acostumbrada a Bueno, esto, sí, ¿verdad? Aparte en el realidad refresh. sí, el Kaiser Refresh, que esto dependerá de las normativas internas que tenga cada sujeto obligado, ¿no? Pero sí que lo que establece nuestra regulación es que como mínimo los de riesgo alto se tienen que revisar una vez por año. El resto, bueno, pues cada sujeto obligado establecerá según si es riesgo medio, qué plazo, un riesgo bajo, qué plazo, pero cada año los de riesgo alto se tienen que actualizar y dentro de la actualización de toda la información está la de titularidad real. Con lo cual, esto es algo que se tiene que mantener vigente. Algo que también tal vez es importante mencionar, que también es algo que se pasa bastante de alto con las políticas de prevención de blanqueo en los sujetos obligados, es la declaración de vigencia de los datos que establece el Real Decreto, en su artículo 6 al fin. Pues esa declaración es de vigencia de los datos de la identificación formal de la persona jurídica. Pero yo siempre, por ejemplo, en mi caso, esto es solo puro mi caso, suelo agregar, cuando le hago firmar a las personas jurídicas, bueno, a los responsables legales de estas personas, cuando se hago firmar la declaración de vigencia de datos, se agrega un apartado que diga que la titularidad real también, o sea, la persona jurídica declara que está vigente y que se compromete a aportar la actualización en caso de modificación. Pues ahí dejo eso porque tal vez, si tengo suerte, cuando lo modifiquen, me lo avisan. De todas maneras, eso no nos exime a los sujetos obligados de seguir, hacer monitoreo continuo de la relación de negocios y actualizar la documentación, como es la titularidad real, ¿no? Con lo cual, pero bueno, de vuelta, no sé si el registro central nos aportará ahí algo, y si no, existen infinidad de softwares también que te permiten ir actualizando, que tienen acceso a fuentes públicas como del registro mercantil, o que te generan estas alertas automáticas para recordarte, te toca actualizar al cliente porque se pasó el plazo y te toca el Kaiser Refresh. Entonces esto está bien porque si lo hacemos manualmente, muchas veces nos olvidamos de la mitad de las cosas y el Kaiser Refresh pues queda ahí y no lo hacemos nunca. Entonces esto es una obligación y también tiene una sanción estipulada en la normativa, con lo cual hay que hacerlo y hay que mantenerlo actualizado durante toda la relación de negocio. Genial, muchas gracias, Milagros. Aquí tenemos una pregunta del público que va un poco también en línea con una de las preguntas que teníamos preparada. No hemos hablado de ello todavía, pero bueno, al final es un tema, ¿no?, que cuando hablamos de titulares reales, cumplir con la prevención de blanqueo, ¿no?, y el KYC, que es súper importante, que es el tema de fuentes, ¿no? Y aquí se incluye el tema de listados, ¿no? Listados, sanciones, IPEPs, ¿no? Y bueno,
lo resumo, ¿no? Porque sanciones, en verdad, hay listados de todo tipo, de contrabando, de muchas actividades ilícitas, ¿no? Y aquí ¿no? Tenemos un espectador que nos pregunta, sale como anónimo, pero bueno, básicamente la pregunta que lanza es si, ¿no? ¿Cómo de fiable se considera pues, una fuente como FAQ, ¿no? En el porcentaje de aciertos. Y, bueno, hay un tema de cómo está formulada la pregunta, pero no sé si alguno de vosotros quiere contestar. Bueno, en realidad los listados de FAQ, bueno, son los listados que son públicos, con lo cual no sé si es exactamente lo que dice la pregunta, pero son fiables. Pero el problema está en si el screening que uno hace del cliente da un falso positivo o no. Entonces ahí es donde deberíamos detectar si es un falso positivo o si realmente es nuestro cliente. Y luego, bueno, sí, entiendo que también habrá un montón de cosas que se escapen en estos listados, ¿no? Y que debería hacer, por ejemplo, a mí me ha pasado en alguna ocasión de un cliente que pues en un listado no aparecía, pero habían noticias adversas en la web, o sea, en Google, buscando, relacionadas con blanqueo de capitales. Entonces, por eso, si bien están estos listados de sanciones, también es interesante que las plataformas de screening te ofrecen muchas veces las que se llama adverse news, que son las noticias negativas. Puede ser que una persona no esté sancionada, pero en cambio sí haya estado relacionada o está investigada por delitos de blanqueo de capitales, con lo cual ahí hay que aplicar medidas reforzadas igual. Y posiblemente tampoco haya que trabajar con ese cliente, ¿no? Pero eso puede que no salgan las listas. Y ahí está lo que podríamos decir que no es fiable. Lo que son adverse news no están en las listas. Salvo que tengas un software contratado que te aporte esta solución. Sí, yo creo que también sobre la pregunta, ¿no? O sea, que apuntaba, ¿no? Esta persona es de si es una fuente fiable o no, al final la fuente es la que es, ¿no? Al final es cada autoridad, ¿no? En este caso, pues al final OFAC pues tiene al final te agrega, ¿no? Seguramente pues tengan equipos donde van añadiendo pues las personas y tal. Al final son listados de personas. Oye, hemos detectado que esta persona está cometiendo este tipo de actividad ilícita, te dice el tipo de actividad, ¿no? O como en la de Sanctions Map de la Unión Europea, ¿no? Y te dice, oye, esta persona está traficando con armas. ¿No? Entonces, es la que es la que las autoridades, digamos, han podido detectar. Y sí, ¿no? Acabamos luego complementando con Adverse Media, ¿no? Entonces, acertar o no acertar, bueno, es lo que es en ese momento. O sea, al menos si aparece, sabemos que tenemos que tener cuidado ahí, ¿no? O sea, en principio el acierto es 100% en esos casos, si aparece. Luego hay otros temas, ¿no? Que también da para, yo creo que otra charla es qué pasa cuando cambian los nombres, alias, ¿no? Y todos esos temas. Que ahí seguro que van a estar sentando con la cabeza que en el mundo de fraude os encontráis con casos de este tipo. Sí, también depende de culturas en países. O sea, en Francia, cuando una persona se casa, adopta el nombre del marido. En España se utilizan los 2 apellidos. Entonces, claro, cada legislación tiene sus propias reglas y puede haber un cambio. Puede haber cambios también que se hagan ante un tribunal y puedes pedir que se cambie tu propio nombre. Entonces, lo importante de la actualización, que subrayábamos todos, y de tener esos registros a día, es complejo, pero es donde reside un poco la clave. Un poco también, ¿no? En línea con esto que comentáis, o sea, lo que veo es que realmente tenemos listas en muchas jurisdicciones, pero no tenemos como una lista fiable a nivel global, ¿no? ¿Por qué esto es tan difícil? Tenemos la autoridad, ¿no? de el AMLA y ahora con la Unión Europea que queremos centralizar todos los registros. En vuestra opinión, ¿por qué creéis que es tan difícil crearlo y mantenerlo actualizado? Uno de los motivos tiene que ser las diferencias en la legislación. No es lo mismo titular real aquí que titular real en otras jurisdicciones que no tengan la misma normativa. Y también la resistencia muchas veces de aportar justamente la titularidad real, ¿no? Entonces,
yo creo que lo más cercano que lograremos, espero, será el sistema Boris a nivel europeo y tal vez con eso solucionemos por lo menos en entidades europeas, pero seguiremos teniendo una problemática importante con las sociedades extranjeras. Seguramente aquí hay muchos intereses también entrecruzados, ¿no? A la hora de estos listados. Al final, todo es una cuestión de recursos. Y ya también por ir terminando, nos queda un poquito, pero hay un tema que sí que, ¿no? Vosotros sabéis mucho de este tema. Tenemos aquí, ¿no?, toda la audiencia que está súper interesada, ¿no?, y que sigue con nosotros ya casi hasta el final. ¿Qué recursos podríais compartir ¿no?, para nuestra audiencia, para que puedan aprender más sobre este tema? No sé si aquí, Vana, ¿tienes alguno? Yo tenía preparado un enlace que puedo compartir bueno, es algo en aprendizaje continuo y sí, hay diversas fuentes. También depende un poco del objetivo para el que se usa, de cómo se protegen a tus clientes, qué tipo de clientes tienen, digamos, cuál es el objetivo de esta protección. Pero puedo compartir un artículo y Milagros, creo que también tenías un enlace. Bueno, sí, en realidad yo creo que es importante el Gafi, ¿no? Tiene una guía relacionada con últimos beneficiarios, últimos en inglés, titulares reales para nosotros. Y también hay bastantes publicaciones de registradores que son interesantes relativas a la titularidad real y para identificar sobre todo a los titulares reales de la propia empresa en el momento de las cuentas anuales. Y yo creo que eso aporta bastante claridad también para cuando tenemos que educar un poco y ayudar al cliente en la identificación de los titulares reales. Pues, bueno, nos quedamos con este enlace, os lo hemos copiado aquí en los comentarios, el que comentaba Vana de notariaabierta.es, de titulares reales, y nos quedamos también en el Gafi. Realmente en el Gafi también hay mucha información, lluvios, o sea, todo lo que queramos, ahí hay mucho por estudiar. Y mira, tenemos una pregunta más, aprovecho y la subo. Esto va relacionado con un tema que comentábamos antes de noticias adversas. ¿Vale? Nos pregunta aquí este usuario, ¿no?, de si qué ocurre, ¿no?, si el adverse media contiene un falso positivo y paralizamos la relación, ¿no?, cortamos la relación con el cliente. ¿Qué ocurre en estos Pues casos? puede pasar casos prácticos que a lo mejor se analiza erróneamente la documentación, o es un 50-50 y se paraliza la operación, o también hay errores en la administración de datos que hacen que se complique la operación. Pero digamos que cuando una operación está suspendida, generalmente lo que se pide es, por favor, identifícate en esta entidad, o por favor, ven presencialmente, o aporta esta documentación. Entonces, si hay errores, yo los que he visto es que hay una posibilidad, digamos, de redimir ese error aportando las comprobaciones de que efectivamente se tiene la titularidad. Sí, tal cual, coincido con Vana. También hay que tener especialmente en cuenta la abstención de revelación que tenemos por la normativa de prevención de blanqueo. Entonces, jamás le podríamos decir al cliente, mira, te estamos investigando, porque ahí podríamos cometer una sanción importante, una infracción importante. Pero sí que aplicar medidas reforzadas para identificar correctamente si estamos ante un falso positivo o no. Este punto. Perdón, y también la prohibición de revelación. No podríamos decírselo y deberíamos abstenernos de ejecutarla, ¿no? También. Y ya por curiosidad, esto algo personal. Cuando en estos casos, si cortas la relación, sí que le tienes que decir que es por algún motivo relacionado con prevención de blanqueo, o no, o porque tiene que actualizar su documentación. ¿O? ¿Cómo lo comunicas? No, ya curiosidad, si lo sabéis. No, Pues la como verdad he es que dicho,
tenemos la prohibición de revelación, con lo cual no podríamos decirlo. Porque además podemos entorpecer la investigación que pueda hacer ese PLAC con nuestra comunicación, con lo cual, pues ahí hay que buscarse la manera de decirle, pues a este servicio no lo ofrecemos, o alguna forma de disimuladamente pues, cortar la relación. Y no queda otra, realmente, pues ahí siempre es donde aparecen los problemas, las quejas, pero bueno, es lo que nos exige la normativa. Bueno, también Sí. sí que creo recordar, perdón. Perdón, nada, que coincido con Milagros que nunca decimos que estamos haciendo una investigación en fraude, nunca lo revelamos. Siempre pedimos información suplementaria, hay fórmulas de pedirlo y de dar explicaciones sin decir que hay una sospecha, porque ahí se podrían activar justamente comportamientos que harían más complicado identificar a la persona o que podrían dar el aviso a esa persona de que se le está investigando. Perdona. No, yo de hecho iba a comentar, o sea, sí que es cierto, ¿no? Que podríamos interrumpir, pero incluso creo que hay como una pequeña, no sé si llamarlo eximente o cómo, ¿no? En la normativa que te dice, oye, en caso de que tengas alguna sospecha, oye, sigue trabajando, que el cliente no sospeche de que le estás investigando y luego ya, ¿no? Ya te avisaremos si cortas, no cortas o si ya, ¿no? Sí. Si al final acaba. Sí, la normativa dice cuando interrumpir la relación podría entorpecer aún más la investigación, continúa, tendrás que tener la autorización del CEPLAC para hacerlo, ¿no? Pero puede darse caso que incluso tengas que continuar para que el regulador pueda investigar, ¿no? Y actuar. Y que no se escape el delincuente. Genial. Pues nada, yo por mi parte creo que hemos agotado, bueno, las preguntas que teníamos. Hay muchas más que yo tengo muchas dudas, me encantaría tratarlas, pero se nos acaba el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, queda nada, un par de minutos, podéis dejarlo aquí. Si no, repaso rápidamente, ya antes de despedirnos, ¿no? Aquí tenemos los distintos enlaces, ¿no? que han comentado tanto Milagros como Vana. Tenéis el de Notaría Abierta, acordaros de los recursos de Gafi, tenéis de ACAMS, que es lo que comentaba Vana, que hay mucha, ¿no? También mucha formación continuada ahí para que podáis estar al día de toda esa información. Y poco más. Yo creo que nadie está poniendo ninguna pregunta. De nuevo, daros las gracias, Milagros y Vana. La verdad es que se lo han currado muchísimo. Han coordinado muy bien esta sesión, se lo han preparado y son unas expertas. Aquí no sé si incluso los espectadores, si Vana y Milagros, ¿no? Os parece bien que se pongan en contacto con vosotros, si tienen alguna duda por LinkedIn, estarán encantadas. Y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Publicaremos, bueno, para los que tenemos algunos usuarios que se registraron, pero no han podido atender, ya nos han avisado a última hora, les llegarán también el vídeo, o sea que no se acaba solo con los que estamos aquí. Y podéis recibir, ¿no? Pues a lo mejor también noticias más adelante de la gente que lo mire posteriormente. Nada, muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Vana. Muchas gracias, Milagros. Y gracias, Vana, también. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Que tengáis una buena tarde a todos. Igualmente. Adiós.